Hola, hola, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Mario González esta noche por mi compañero Fernando del Rincón. Los acompaño desde la Ciudad de México. Vamos de inmediato con las 5 del día en Conclusiones. En el número 5, caso Khashoggi. Justicia. 5 personas fueron condenadas a pena de muerte en Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en el consulado de ese país en Estambul, Turquía, en octubre de 2018. Otras 3 personas recibirán más de 20 años de cárcel. 10 sospechosos quedaron en libertad por falta de pruebas, entre ellos Saud al-Qahtani, mano derecha del príncipe heredero Mohammed bin Salman. La familia de Khashoggi acudió al juicio. En el número 4, Bolivia. Fuera de la CELAC, el gobierno de Yanín Áñez evalúa la permanencia de Bolivia en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. El anuncio llega después de que México convocara a una reunión del organismo sin notificar a Bolivia y a pesar de que el país ocupa la presidencia pro tempore del bloque. La Cancillería de Bolivia tildó de inamistosa la actitud de México, al tiempo que denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha reconocido la presidencia de Yanín Áñez y criticó la concesión de asilo político al presidente Evo Morales. En el número 3, Chile, nueva constitución. El presidente Sebastián Piñera promulgó el proyecto de reforma constitucional que posibilita la celebración de un plebiscito el 26 de abril de 2020. Ese día los chilenos deberán responder a 2 preguntas: si quieren una nueva constitución y qué tipo de órgano debería estar encargado de redactarla. Piñera señaló que un nuevo texto constitucional no es la solución definitiva para la crisis que vive el país. Por eso hizo un llamado a la unidad, el respeto y el diálogo. En el número 2, Honduras, cárceles ingobernables. 19 reclusos murieron este domingo en otro motín en una prisión de máxima seguridad en Honduras. Esta vez el incidente ocurrió en el municipio de El Porvenir. Antes de ser asesinadas, las víctimas fueron tomadas como rehenes con armas de fuego y cortopunzantes. Otros 2 presos resultaron heridos en esta revuelta. Esto apenas 48 horas antes de un incidente similar que dejaba 18 presos muertos y 16 heridos. El 16 de diciembre, el Poder Ejecutivo declaró emergencia en el sistema carcelario. Y en el número 1, Legionarios de Cristo. El crimen pasó. 175 menores de edad abusados sexualmente por 33 sacerdotes. Son las cifras que los Legionarios de Cristo reconocen en un informe publicado este sábado. Al menos 60 de los menores abusados fueron víctimas del sacerdote mexicano y fundador Marcial Maciel, fundador de esta congregación. El informe recoge denuncias realizadas entre 1941 y 2019. La congregación dice que este es solo el primer paso de una discusión más abierta sobre el tema y condena y deplora los hechos, así como las prácticas institucionales o personales que pudieron propiciar estos actos. Este es el primer tema de la noche y vamos a profundizar en los hechos. ...175 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual cometidos por 33 sacerdotes de la congregación Los Legionarios de Cristo, según un informe dado a conocer este fin de semana por esta organización religiosa. Y de ese total, 60 menores de edad sufrieron abusos sexuales del sacerdote fundador de la congregación, Marcial Maciel. Estos datos corresponden a denuncias verificadas de abuso sexual registradas desde la creación de la congregación en el año 1941 y hasta el año 2019. Daniel Díaz desde Roma nos tiene los detalles. Los Legionarios de Cristo causaron escándalo entre los católicos en el año 2006, cuando el entonces Papa Benedicto XVI ordenó al fundador de la congregación católica, Marcial Maciel, a retirarse a una vida de oración y penitencia y abstenerse de celebrar misa en público. Por aquel entonces, la reacción de Marcial Maciel fue aceptar la condena, aunque reafirmó su inocencia. Falleció casi 2 años después. Este sábado, la institución religiosa que fundó ha publicado un informe que refleja la dimensión de los abusos sexuales a menores que hubo en la congregación desde sus inicios en 1941.
El resultado es el siguiente. Marcial Maciel habría abusado sexualmente a 60 menores y otros 32 sacerdotes habrían hecho lo mismo con otros 115 niños. En el informe se dan los detalles del tipo de abuso y lo que sucedió con los presuntos culpables. De los 33 sacerdotes, 6 han fallecido y 1 abandonó la congregación. Otros 8 dejaron de ser presbíteros y los 18 restantes permanecen en ella, aunque han sido alejados del trato con menores de edad. 11 de ellos abusaron de entre 2 y 5 víctimas, 5 entre 6 y 10 víctimas, 9 abusaron de una misma víctima repetidas veces. 1 abusó de 13 víctimas conocidas. 4 abusaron de una víctima una sola vez. 2 abusaron de una menor por sexting. Marcial Maciel abusó 60. Un último dato destacable es que 14 de los 33 sacerdotes habían recibido abusos dentro de la congregación y 14 abusaron mientras tenían un cargo de responsabilidad dentro de la congregación. Para CNN, Daniel Díaz Bizzi, Roma. Bueno, eso es parte del documento que se dio a conocer este fin de semana y que ha generado muchas reacciones. Más temprano conversé con Raúl González, hijo del padre Marcial Maciel, para conocer su perspectiva de este informe de la Congregación Legionarios de Cristo. Raúl González también acusó a su padre de abuso sexual desde que tenía 7 años. Aquí una parte de la entrevista. Bueno, hay que decir que tú y tus hermanos también denunciaron en su momento esta situación, abusos sexuales por parte de tu padre. ¿Cuál es tu impresión al ver este informe, este primer informe público que se hace? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes por la oportunidad, Mario. Muchas gracias. Mira, pues básicamente considero que este perdón es uno de tantos que se viene dando desde el año 2006. Para mí, el pedir perdón, ese tipo de perdón, el más reciente, pues no me deja nada. Yo pienso ¿qué quiere decir los perdones anteriores? O sea, no son realmente perdones de corazón. Yo pienso que el perdón también debe de venir acompañado con un resarcimiento para todas las víctimas. Incluso, bueno, yo me considero una víctima también por lo que comentas de mi papá. Claro. Fui abusado desde los 7 años y viví con eso hasta muchos años más de mi vida. Igualmente mi hermano. Y bueno, es un perdón que da la congregación a medias nuevamente. Considero que me da hasta pena, ¿no? Porque son perdones que, pues bueno, ¿cuántos más vamos a tener que esperar? ¿Cuántos perdones más? Pues que las víctimas tienen que vivir de un perdón. Yo pienso que no, yo pienso que no es un perdón fiel, digamos. Raúl, ¿tú crees que, como muchos han considerado también, hay que pasar a la justicia ya esto? Es decir, se está reconociendo que hay, estaba viendo la nota de mi compañero, por lo menos 18 sacerdotes en activo que fueron separados de contacto con la congregación, digamos, con los fieles, pero se mantienen ahí adentro de la congregación. ¿Habría que esto judicializarlo de alguna manera? Yo pienso que sí, mira, eso es importante. Tener 18 miembros activos con ciertas restricciones a menores dentro de la congregación habla de un encubrimiento total. Es importante que el Estado empiece a actuar y que ya se empiece a judicializar, bueno, civilmente, ¿no? Ya hay estados que lugares en el mundo que ya lo están haciendo, pero yo creo que hablo de México. México es un país que ha sido olvidado, que está en el abandono total por parte de la Iglesia respecto a las víctimas de abuso sexual. Hay muchas víctimas, como comentaba Alberto Apié, que hablan más de 60, o sea, mínimo son 100 y de 100 para adelante, ¿no? Es importante que el Estado ya empiece a actuar sobre estas personas, digamos, para que realmente tengan fe estos perdones. ¿Por qué los legionarios no ponen hacia la justicia civil a estos 18 miembros? Lo siguen encubriendo de cierta forma. Ya que hablas de encubrimiento, también de negación absoluta, ¿no? Ustedes pasaron, no sé cómo sea ahorita la situación, pero ustedes exigían el reconocimiento de la congregación a que eran hijos ustedes de Marcial Maciel, y esto fue rechazado insistentemente por la congregación. Así es, mira, bueno, como recordarás,
yo fui víctima pasé a victimario. Yo presenté mi denuncia, yo me acerqué con ellos de buena fe y bueno, se dieron otras circunstancias y de víctima pasé a victimario. Yo presenté mi denuncia en Estados Unidos con Jeff Anderson en contra de la congregación por encubrimiento, misma que después de casi 10 años de batalla fue desechada, puesto que uno de los argumentos habla que nosotros no fuimos miembros de la congregación. Entonces básicamente pues no teníamos derecho a ser resarcidos por los abusos de mi padre. Pero bueno, pues tan es así que ellos sabían desde los años 40 que mi papá tenía este problema este problema mental, ¿no? De pederastia. Debieron de haberlo separado de su cargo. En cuanto a México, pues yo fui víctima, fui victimario. Ahora yo sigo presentando, estamos en instancias judiciales. Es increíble el poder que tienen los legionarios aún en estas fechas dentro de las instituciones judiciales. Pero bueno, es increíble cómo yo fui absuelto de mi proceso en México por el delito de extorsión en grado de tentativa. Me absuelven, me entregan mis derechos como ciudadano, me regresan mi fianza y después componen la sentencia y resulto ser culpable nuevamente, ¿no? Ahí hablamos del poder que tienen los legionarios para incluso corromper de la congregación, incluso llegar a decisiones que tienen que tomar ciertos magistrados en este tipo de procesos. También en México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un informe preliminar del accidente donde hace un año perdieron la vida la exgobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, también exgobernador de este estado. En conferencia de prensa, la dependencia dijo que el diagnóstico final se dará a conocer en el primer trimestre del 2020. Por su parte, el titular del organismo, Javier Jiménez Espriu, afirmó que desde un principio se descartó un atentado, una versión que no ha cambiado. Jiménez dijo que todas las pruebas requeridas ya se evaluaron y que la comisión de investigación se reunirá para analizar los resultados de laboratorio realizados a la aeronave siniestrada. En la investigación y revisión del helicóptero participaron organismos de Italia, Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea. En otras cosas, el embajador de México en Argentina, ya ex embajador Ricardo Valero Becerra, renunció a su cargo y le fue aceptada la renuncia, según se anunció, por motivos de salud. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter el vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, donde informó que el canciller Marcelo Ebrard aceptó la renuncia del diplomático. En la misma red también dieron a conocer el reporte médico sobre el estado de salud del embajador Valero, donde se aluda a problemas neurológicos. Hay que recordar que a principios de diciembre, México ordenó el regreso inmediato de Valero para ser investigado por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Cancillería, luego de que se informara que el 26 de octubre el embajador habría intentado robar un libro en una librería muy famosa de Buenos Aires. Asimismo, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, también se calificó el caso como muy lamentable y doloroso, por lo que envió un abrazo y un saludo al exfuncionario y a su familia. Es muy lamentable este caso. Yo le diría que hasta doloroso. Yo le mando a Ricardo desde aquí un abrazo cariñosísimo a él y a toda su familia. Y ya en su momento se va a buscar quién lo sustituye. En otras cosas, el gobierno de la Ciudad de México activó para este lunes las alertas amarilla y naranja en prevención del pronóstico de bajas temperaturas y heladas en diferentes sectores de la capital, sobre todo en las zonas altas. Los últimos pronósticos son un poco más alentadores, ya que se esperan temperaturas mínimas que rondarán los 8 grados. Y también en el norte del país se registraron temperaturas por debajo de los 0 grados, también en el norte, en las zonas también montañosas. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, cárceles ingobernables. 16 reclusos murieron este domingo en otro motín en una prisión de máxima seguridad en Honduras. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Honduras. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta @MarioCNN en Twitter, por supuesto. Las cárceles de Honduras están fuera de control, tanto así que el 16 de diciembre
diciembre, el presidente Juan Orlando Hernández declaró el estado de emergencia en los centros penitenciarios. En consecuencia, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, conocida como FUSINA, tomó el control del sistema carcelario y de los centros de menores. Además, la cúpula del Instituto Nacional Penitenciario fue suspendida por un periodo de 6 meses. Ese es el tiempo que dio el Ejecutivo a la Junta Interventora para que se reinstale la gobernabilidad en las cárceles del país. Este domingo, un motín en una cárcel de máxima seguridad saldó con 19 muertos y un herido. Al menos 48 horas antes, un incidente similar se cobró la vida de otros 18 reclusos. Elvin Sandoval, desde Tegucigalpa, nos preparó el siguiente informe. Son 19 las personas que fallecieron en la cárcel de El Porvenir, a unas 3 horas de Tegucigalpa. Este hecho ocurrió pues a las 4:30 de ayer y aún los cuerpos están en la morgue de Tegucigalpa a espera de ser retirados por sus familiares. En un comunicado, las autoridades de la Fuerza Interinstitucional Nacional, FUSINA, han dicho que han iniciado un proceso investigativo para ver qué fue lo que pasó en el interior de este centro penal y quiénes son los reos que estarían implicados en el mismo. Han dicho que el incidente pudo haber sido por las acciones de grupos criminales dentro de los centros que se oponen a que los militares y policías pues estén en este proceso de administrar y dar la seguridad a los centros. Hay que recordar que el pasado martes el gobierno emitió un decreto de emergencia y le dio potestad a los militares y a los policías para que administraran los centros del país, producto de las reyertas y de los incidentes que se estaban dando. Entre tanto, los familiares de las 19 víctimas están pidiendo pues a las autoridades llegar al fondo de estos hechos y que deduzcan las responsabilidades y den a conocer qué fue lo que realmente pasó. Escuchemos a la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad de Honduras, lo que nos decía. Estamos solicitando una investigación exhaustiva de lo que está sucediendo en las cárceles. Estamos con miedo, nuestros familiares nos están llamando, que están preocupados, están en zozobra, qué es lo que está sucediendo, no se sienten seguros y estamos tomando la determinación de acompañar en estos momentos a la Comisión Interventora del INP. Le brindamos nuestro apoyo, nuestra ayuda, queremos trabajar de la mano para que podamos salir adelante en este proceso, en esta situación que es una emergencia. Es una emergencia, tenemos miedo, nosotros nos acostamos todas las noches pensando que cuando nos levantemos nos digan que nuestro familiar está muerto. También conversamos con Wilson Baquedano, hermano de Héctor Noé Baquedano, uno de los 19 reclusos que pues resultó muerto en esta reyerta, en esta cárcel del Porvenir, y esto es que nos decía antes de, o en el momento de estar esperando que le entregaran el cuerpo ya sin vida de su hermano. A estas autoridades se les ha ido la orden de las manos. No puede ser más alguien que está preso que la autoridad, porque ellos tienen que tener el control de los penales y ellos saben que una persona es peligrosa que los aíslen. Esta masacre se dio 48 horas después que sucediera una igual en otra cárcel de Honduras, en el penal de la ciudad de Tela, en el departamento de Atlántida, donde 18 reos fallecieron el viernes pasado. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema, vamos a hablar de esto con Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos de Honduras, en vivo desde Tegucigalpa. Bueno, regresamos. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en Facebook. Seguimos con el tema del día con Club Honduras. Le doy la bienvenida a Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos de Honduras, en vivo desde Tegucigalpa, vía telefónica. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Pues parece que la alerta declarada por el gobierno por lo menos no sirvió de mucho para evitar la tragedia de este fin de semana, Roberto. Sí, lo escucho. La pregunta es: ¿cuál es la situación que se está viviendo en este momento y qué se sabe? ¿Por qué se está generando esta ola de violencia en las cárceles de Honduras? Bien, muchas gracias, don Mario González. Un saludo a usted y a don Fernando del Rincón por este espacio que nos permite
dirigirnos a la comunidad internacional. Bueno, la crisis en Honduras está en este sistema penitenciario y en los centros pedagógicos que ha motivado esta declaratoria de emergencia por parte del gobierno. Nosotros estamos supervisando, acabo de salir de una reunión con la comisión interventora nombrada por el gobierno para asegurarles nuestra responsabilidad de supervisar que este proceso de reestructuración del sistema penitenciario sea acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y sobre todo asegurar la protección de la vida, de la integridad, de la seguridad, de las condiciones básicas de vida de los privados de libertad y al mismo tiempo así como de sus familiares y custodios. Hemos tenido esta situación, el comisionado se ha desplegado en todo el territorio nacional, previniendo, tratando de anticipar y ayudar a los diferentes sectores del pueblo en esta situación de la violencia que se ha ocasionado ya la muerte de 37 privados de libertad. Y en este sentido, tratar de anticipar que estos, en primer lugar, los familiares puedan hacer efectivo su derecho a la verdad. Es necesario determinar quiénes son los responsables y es necesario no solamente castigarlos, sino que lograr que se les hagan las reparaciones adecuadas a las familias y que haya un compromiso por parte del Estado de prevenir que esa se vuelva a repetir este tipo de oprobiosas situaciones en el territorio nacional. Estamos... Esa es la pregunta, Roberto. Roberto, quisiera preguntarle... Sí. Roberto, ya se había declarado estado de alerta el 16 de diciembre y eso no evitó lo que sucedió este fin de semana. ¿Qué puede garantizar que esto no se va a volver a repetir? Bueno, como le digo, acabo de terminar una reunión con ellos y les he pedido, y ellos están de acuerdo en tratar de desplegar medidas de control y medidas de desarme en todos los centros penitenciarios, porque el problema es cómo existen armas en los centros penitenciarios que permiten este tipo de incidentes abominables y sobre todo cómo lograr que la población no penitenciaria no pueda disponer de instrumentos que fomenten este tipo de disensiones con estas consecuencias en los centros penales. Y sobre todo garantizar que lo que se está haciendo está orientado por los derechos humanos y la efectividad en el tratamiento que van a dar, en el control y estabilización que tienen que hacer las autoridades. ¿Esta situación está en los 28 centros penitenciarios del país? No, esta situación tiene que cubrir todos esos centros penitenciarios y tiene que cubrir también los centros pedagógicos. En este momento la situación se concentra en el centro penitenciario de Tela y del Porvenir. Lamentablemente se produjeron ese tipo de situaciones. Ahora lo que tenemos que prever, además de proseguir con las investigaciones, además de ver cuál es la situación de los familiares, tenemos que asegurar que esto no se va a repetir en ningún centro penitenciario. Y a eso acabo de llamar a todas las autoridades, ya que es responsabilidad primaria del Estado hondureño asegurar todas aquellas garantías que preserven la seguridad de los privados de libertad. ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Es una guerra entre bandas rivales? Mire, el problema es que hay una, digamos que oficialmente lo que se señala es que habría un involucramiento de crimen organizado en algún plan. Sin embargo, nosotros no podemos asegurar ninguna hipótesis
mientras las investigaciones no hayan avanzado. Nosotros mismos estamos pendientes de las investigaciones que está realizando el Ministerio Público y nosotros mismos recogemos información de diferentes fuentes porque tenemos que ver el tema de la vulneración de los derechos humanos y que el derecho a la verdad que tienen los familiares sea un derecho plenamente efectivo y que se rinda cuentas a ese respecto. Seguiremos el tema gracias a Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos de Honduras desde Tegucigalpa. Gracias, Roberto. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, caso Khashoggi, justicia. 5 personas fueron condenadas a pena de muerte en Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en el consulado de ese país en Estambul, en Turquía, en octubre de 2018. Regresamos con este tema. En Arabia Saudita se otorgaron fuertes penas, históricas penas, a varios acusados por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de ese país en Estambul en octubre de 2018. 5 de los implicados fueron condenados a la pena capital, otros 3 a más de 20 años de prisión. 10 sospechosos quedaron en libertad por falta de pruebas, entre ellos Saud al-Qahtani, mano derecha del príncipe heredero Mohammed bin Salman. La familia de Khashoggi acudió al juicio y nuestro compañero José Levi nos tiene los detalles. La credibilidad de este juicio por el asesinato a Jamal Khashoggi es puesta en entredicho en organismos internacionales. Vemos que Khashoggi entró, son estas las imágenes, el 2 de octubre del año pasado en el consulado de su país en Estambul. Ahí habría sido asfixiado hasta la muerte, posteriormente su cuerpo habría sido descuartizado y todavía no han aparecido sus restos. Y lo que sí es que existen interrogantes en la comunidad internacional, ya que ahora hay 5 casos, 5 penas capitales contra aquellos que se afirma por el fiscal general de Arabia Saudita habrían tenido una responsabilidad directa en la muerte de Khashoggi. Pero está por ver todavía hasta qué punto serán o no culpadas personas muy allegadas a Mohammed bin Salman, el heredero de la corona de Arabia Saudita, a quien en la CIA se asegura que habría estado detrás de ese asesinato. Entonces, en estas condenas tampoco aparecen 2 personas muy allegadas a Mohammed bin Salman. Por un lado, Saud al-Qahtani, quien era consejero suyo, y por otro también se afirma que Ahmed el-Asiri, subjefe de la inteligencia saudita, también habrían sido liberados por falta de cualquier prueba contra ellos. Entonces vemos que Mohammed bin Salman aquí de alguna manera se intenta blanquear su participación en el asesinato de Khashoggi. Se afirma que para nada ni Mohammed bin Salman ni las personas más allegadas a él habrían participado en este asesinato. Pero en cualquier caso se trata de un tema que es central dentro de la comunidad internacional, sobre todo también por el centralismo que tiene Arabia Saudita en lo que es el Medio Oriente, muy especialmente para Estados Unidos. José Levi, CNN, Jerusalén. Pausa y al regresar a conclusiones, una Navidad adelantada para un niño peruano ejemplar. Se le adelantaron los Reyes Magos, ya le vamos a contar. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, @MarioCNN, para poder unirse a la conversación y comentar sus propias conclusiones. Regresamos en un momento con más información. Bueno, mañana es Nochebuena, pasado mañana Navidad, pero muchos niños ya están escribiendo su carta a los Reyes Magos. Los Reyes Magos existen para aquellos incrédulos. El que los pudo conocer en carne propia es Víctor. Es un pequeño niño, un humilde niño de Perú, a quien su enorme sacrificio de continuar sus estudios, aún en las condiciones más difíciles y complejas, le fue recompensado con un regalo
que no llegó precisamente del cielo, sino del lejano oriente. Jimena de la Quintana nos trae esta historia. Estas imágenes se hicieron virales y cambiaron la vida de Víctor. Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Moche lo captaron estudiando en la calle, bajo la luz del alumbrado público. Este es el lugar donde Víctor estudió por horas, por días. En su casa no había luz, tampoco agua. Por las tardes paseaba a sus animales luego de asistir a la escuela y por las noches hacía sus tareas. A miles de kilómetros de distancia, el empresario árabe Yaqub Mubarak descubrió las imágenes en las redes sociales. Impactado y conmovido, decidió viajar a Perú a conocer al joven estudiante. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por my dream, pues mi sueño, Vector Dream, el sueño de Víctor, and the dream of Moche, y el sueño de Moche. Tras un viaje de más de 26 horas y tomar 4 aviones, Yaqub Mubarak, de 32 años, llegó a Moche y le entregó a Víctor algo que solo en sus sueños, luego de sus largas noches bajo la luz de este poste, había imaginado: una casa nueva. Gracias a ellos, ahora tengo una casa con luz, agua y no voy a tener que salir a la vereda a estudiar. No era la primera vez que Víctor y Yaqub se veían, pero se abrazaron con el mismo cariño de aquella primera vez. Todo en la vida tiene una recompensa, le dijo Víctor a CNN. Rosa, su madre, dice que aún es difícil creer cómo han cambiado sus vidas. Y lo hizo realidad, el sueño que yo nunca pensé, de veras, nunca. Dije, yo levantaría una casa, nunca, porque no lo podía. Mi corazón ya no hay palabras para demostrarle al joven cuánto la quiero y cuánto le voy a agradecer por todo lo que hizo por mí. Víctor y su madre recibieron esta casa que fue levantada sobre el mismo terreno donde vivían, una precaria casa que habían improvisado con lo poco que tenían. Tengo lo suficiente para disfrutar de mi vida y tengo más por dar. Estoy muy feliz de hacer realidad el sueño de Víctor, tener una casa, tener una habitación. Y ahora el siguiente paso es amoblar la casa con las cosas que ellos necesitan. Nuevos muebles y un nuevo estilo de vida para Víctor. New furniture and a new lifestyle for Víctor. Este empresario, dueño de un negocio de dulces y chocolates con tiendas en Europa y el Medio Oriente, no ha hecho a Víctor el único protagonista de historias felices. Yaqub Mubarak ha ayudado a niños en Siria, Kuwait y México, pero al parecer esta no será la última vez que ambos se vean. El empresario le ha prometido al niño que lo llevará al lejano reino de Bahrein, un lugar que Víctor seguramente tampoco soñó conocer. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima. ¡Qué historia! Pero ahora vamos a ver cómo llega la Navidad a la Sierra de Oaxaca. Aquí en México, un hombre de 75 años decidió transformar su mototaxi o su trucutruc, como se le conoce en otros países también, una modalidad de transporte privado de personas. Lo convirtió en un trineo. La idea llenó de magia a este poblado de Juchitán, en Oaxaca, localizado en el estado de Oaxaca y en las montañas. Reforzó el espíritu navideño de sus habitantes, como nos cuenta mi compañera Belén Zapata. Un trineo recorre las calles de Juchitán en el sureño estado de Oaxaca, en México. Pues me parece una idea muy bonita para los niños porque la verdad nunca había visto una cosa así. Este trineo no se eleva, tampoco lo conduce Santa Claus, ni mucho menos hay un reno jalando el vehículo. En lugar de regalos, traslada niños y ancianos. Quienes lo han visto dicen que provoca la misma ilusión y felicidad que el original. Todos los niños están muy emocionados. Yo también tengo una pequeña y anda muy emocionada de querer subirse al trineo. A los niños les causa mucha ilusión, sobre todo porque están en la etapa, ¿no?, de la fantasía, en la que pueden creer en cosas tan padres como la Navidad y les sirve un poquito para abstraerse del medio. Se trata de una idea surgida de la imaginación de Jerónimo Flores Lagunas y su familia. Se me dio esta idea por el gusto, por los niños. Y ahí durante 7 años lo he estado vistiendo. El año pasado se me vino a la mente
hacer un trineo, pero no me alcanzaban los medios. Estuve ahorrando y en este año ya le dije a mi hijo que tenía yo el deseo de hacer un trineo para pasar a mis nietos, a mis bisnietos y a mis hijos. Pues ya me ayudó él, compramos material, él sabe soldar, pues entre los dos hicimos el trabajo. Mis hijas se encargaron de la tapicería, del vestuario y el diseño entre todos. Diseñamos, borramos, hicimos y ahí hasta que quedó el trineo. Pero yo no pensaba que esto iba a ser así. Los gastos en la elaboración del trineo, calculados en unos $800 y el combustible, corren por cuenta de don Jerónimo y su familia. Los recorridos que ofrece son gratuitos. Para mí es mucho un orgullo, un gusto, porque yo no estoy cobrando y pasear a los niños de gratis. Es un gusto, no, ¿cómo decirle? Lo que uno no tuvo en infancia, lo que uno no vio en aquel tiempo, dártelo a los niños. Y muchas veces hasta personas de la tercera edad tienen el deseo de subirse y para eso lo tengo. Don Jerónimo tiene 75 años de edad y desde hace 7 disfraza de Santa Claus un mototaxi, una modalidad en México dedicada al transporte privado de personas. Este año decidió agregar el trineo y un pequeño nacimiento para ofrecer estos recorridos gratuitos con los que los pobladores de Juchitán tienen una Navidad diferente. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. No, bueno, y la fila para subirse al camioncito, al trineo, está a todo lo que da. Para muchos, la época de Navidad es un sinónimo de unión familiar, de compartir regalos, momentos muy especiales, pero para 2 medias hermanas hondureñas que están pidiendo asilo en Estados Unidos, desafortunadamente este no va a ser el caso en esta Navidad. Este año van a pasar su primera fiesta lejos de casa y teniendo cerca personas que apenas y conocen. Gonzalo Alvarado tiene la historia. Jennifer Ramos y Jennifer Vaneras, ambas de 31 años, son medias hermanas. Nacieron en Honduras y este año les tocará pasar la Navidad lejos de sus seres queridos y amigos. Claro, uno extraña siempre a su familia, pero tenemos que echarle para adelante. Esta es la primera Navidad que la pasan solas, una época difícil de digerir, cuentan. Es muy difícil porque es mi primera Navidad que voy a celebrar en libertad. El año pasado estuve encerrada. Es muy duro, es muy duro. Ambas dicen que se vieron obligadas a emigrar a Estados Unidos con la intención de pedir asilo. Agregan que se entregaron a agentes de servicio de migración de este país en la frontera entre México y Estados Unidos. Ramos lo hizo en noviembre de 2018 y Vaneras en febrero de 2019. Salí por mi género, porque soy bisexual, y me sentía en peligro en mi país. No fui atacada una vez, fui atacada varias veces por pandilleros que me acosaban. Yo también salí por mi condición sexual, soy lesbiana. Igual fui muchas veces maltratada físicamente, psicológicamente, y eso me obligó a salir de mi país. Ya no aguantaba más. Me cansé de decirme yo misma, soy fuerte, todos los días en el espejo, soy fuerte, pero es difícil cuando te maltratan, te golpean, no tienes paz, no tienes tranquilidad, son cosas difíciles. No, gracias por hacer todo. Con un árbol navideño a sus espaldas y rodeadas de personas que apenas conocen, elevan una plegaria en silencio, como si le estuvieran dando gracias a la fuerza divina por permitirles compartir un plato de comida caliente y un techo en esta Navidad. Pero sobre todo, agradeciéndole a la comunidad que unió esfuerzos para que pudieran salir del centro de detención de inmigración en Adelanto, California, en donde pasaron alrededor de 10 meses detenidas. Las hermanas fueron liberadas porque la comunidad se unió y hizo mucho trabajo para organizar. Fuimos a las cortes, mandamos cartas de apoyo y encontramos los recursos para poder pagar las fianzas. ¿De cuánto? Cada una tenía una fianza de $5,000. Sueños de aquí para adelante, esperando que ya les den el asilo, ¿qué piensan hacer? ¿En qué se piensan realizar? Estudiar. ¿Qué les gustaría estudiar? Administración de empresa. ¿Y a ti? Fisioterapia. Para ayudar a niños especiales. Aunque estas hermanas dicen tener bien en claro los planes que les gustaría realizar aquí en Estados Unidos, cuentan que su futuro se encuentra en pausa. Un futuro, dicen,
esperan ver qué rumbo tomará una vez hagan su comparecencia ante un juez de inmigración en febrero y mayo del año 2020. Gonzalo Alvarado, CNN, Ontario, California. Llegamos al final, que pase una excelente noche, lo esperamos mañana.